la palabra del Señor. El Señor tiene para nosotros, para los que creemos en Él, a pesar de vivir en estos tiempos de incredulidad, donde todas las cosas parecieran ir de mal en peor, donde la fe en las instituciones se ha perdido, donde la esperanza se ha perdido, la gente tiende a pensar que todo está destruido, que ya se cansó la gente de ser abusada, estafada, en lo económico y en lo psicológico, en lo espiritual, en su fe, en eso que más reservamos nosotros, esos sentimientos que tenemos en nuestro corazón, que son tan delicados, que tienen un valor invaluable. Pero hoy esos valores que nosotros poseemos, que tenemos arraigados en nuestro ser, han sido vulnerados, hemos sido estafados en general por todos. Entonces hoy día, esperar que alguien siga a otro es como ver un tiempo que no va a suceder, un tiempo inexistente, un tiempo relativo. Sin embargo, hay alguien que no se ha mudado y hay un mensaje que no ha cambiado. Este mensaje es el mensaje que trajera nuestro Señor Jesucristo y que quisiera plantear en una época donde sucedía lo mismo que hoy. La gente también había sido manipulada, la gente también había vivido experiencias complejas, la sociedad del entorno en la cual se desarrolló la historia, la vida de nuestro Mesías, también estaba en esta misma condición. Por lo tanto, cuando hablamos hoy día de rogarle a usted que tenga fe, la verdad es que el llamado es a tener fe, pero no en las personas. Las personas suelen fallar, solemos equivocarnos muchas veces, y cuando se ha depositado la confianza en la vida de los demás o en las personas, muchas veces esta confianza es transgredida y se resuelve después no tener fe ni creer en nada y estar desagradado y sentir que sin lugar a dudas no hay nadie que pueda ayudarnos. Pero en cuanto a nuestra fe, a nuestra esperanza, tenemos a Cristo, tenemos su evangelio, tenemos esta promesa regalada a nuestras vidas, sellada con su propia sangre en un madero de la cruz. Fue torturado, fue crucificado, en señal de un pacto maravilloso, diciendo, yo soy la vid verdadera. Y en ese sentido debemos mantener esa esperanza. No es malo tener fe, es muy bueno tener fe, es muy importante poseer fe, creer, es importante creer, pero no crean las personas, crean este mensaje que tal vez usted dirá es un mensaje que fue escrito por alguien específicamente, pero tiene una cualidad, una ventaja, que este mensaje no se contradice en sí mismo, sino que cuando nos volcamos a él de manera sincera y la escudriñamos y buscamos la realidad que existe en ella, nos encontramos con una tremenda bendición para nuestras vidas. Nos encontramos con que ella quiere que su familia sea protegida, que su entorno sea protegido, que usted ame a su enemigo, que ame a su prójimo. Es complejo entender esa palabra, amar a nuestro enemigo. ¿Quién desea amar a alguien que nos odia o a alguien que nos ha hecho daño? Sin embargo, esta palabra entregada por el Mesías hablaba de eso. Estaba torturado, expuesto, moribundo en una cruz, y sus palabras fueron: Señor, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Entonces, cuando tenemos esa fe, esa convicción de que ese mensaje tiene un sentido, entonces las cosas cambian, la disposición cambia, nuestro compromiso cambia. Las personas no pueden seguir mintiendo porque realmente adquirieron este compromiso. Aquellos que lo hacen y viven esta vida de mentiras, donde para ellos simplemente es fácil llegar e inventar cosas para que los demás lo sigan, para apoderarse de sus bienes. No queremos su dinero, no queremos nada de eso. Queremos solamente
decirle que busque al Señor Jesús, que busque su palabra, que busque la fe, el amor que Él tenía. Eso nos interesa, que usted pueda regocijarse en su espíritu, en su corazón, en su alma. Les damos la bienvenida en este día, a esta transmisión, donde estaremos en breves momentos más hablando de un texto bíblico, una historia maravillosa, que le va a dar sentido a la fe que tenemos y al concepto del por qué el Mesías, nuestro Señor Jesús, hizo lo que hizo, por qué vino por usted, por mí. Entonces, yo les invito ahora a todos ustedes que puedan estar comentándole a sus amigos, si está en su casa, alrededor de una estufa, de su mesa, y hay varios escuchando, les damos gracias por permitirnos entrar a la intimidad de su hogar. Les damos las gracias porque usted nos permite poder compartir un tiempo de una reflexión bíblica que nos permitirá crecer, que nos permitirá juntos avanzar en nuestra fe, en nuestro evangelio. No es fácil hoy, en estos tiempos, hablar de la fe cuando todo nos bombardea para decirnos que no existe nada. No es fácil hablar cuando muchos han transgredido este amor que tenemos, este tesoro que tenemos. Sin embargo, le agradecemos a usted por mantenerse fiel, no a nosotros, sino que al texto bíblico, a este amor que nos ha entregado nuestro Señor y que nos permite poder hoy día, preocupados de lo que usted desea, de lo que usted necesita espiritualmente, presentarnos en este lugar, compartir con ustedes una palabra, un mensaje, una oración. Si usted tiene peticiones de oración, por favor, comience a enviarlas. Al final de este servicio estaremos orando por todas estas peticiones. Así que le invitamos ahora a que pueda unirse a nosotros en una oración para dar gracias, porque hasta aquí nos ha ayudado nuestro Señor, nos ha permitido llegar a este lugar, estar con vida, con salud, y orar por aquellos que están enfermos con necesidad. ¿Ya? Vamos a estar orando entonces. Padre eterno, le damos las gracias, porque usted nos permite bendecir su nombre, nos permite orar, nos permite dar gracias. Toda la honra y toda la gloria es para usted. Le pedimos, Señor, en este momento que usted fortalezca nuestro espíritu. Señor, que su palabra sea realmente un bálsamo para todos sus hijos, aquellos que escuchan en esta hora, aquellos que escucharán, aquellos que están necesitados, aquellos que solicitan espiritualmente ser, Señor, resueltos, tener una explicación del por qué están sucediendo estas cosas en su vida. Tal vez haya alguno que se pregunta por qué tú le has provocado tanto dolor, por qué tú le has provocado tanto daño. Y a lo mejor hay alguno que te culpa por todo lo que está sucediendo en su vida. Sin embargo, yo te ruego que podamos, de alguna manera, llevar una respuesta a aquellos que tienen necesidad. Y si no la tenemos, yo no la tengo, o no logro, Señor, llegar a la profundidad de lo que desea su palabra, que usted, a través de su espíritu, pueda tocar el corazón, mostrarse a ellos, Señor, y traer un tiempo de regocijo, traer ese aire fresco que renueva nuestras fuerzas, que renueva nuestro ánimo, que nos permite seguir avanzando. Gracias te damos, Señor, y te pido por cada uno de tus hijos que se conectan a esta hora y que comienza, Señor, a ser parte de este servicio. Te damos las gracias en el nombre de Jesús, nuestro bendito y gran Salvador. Amén y amén. Que Dios les bendiga. Vamos a estar pasando a la palabra del Señor. Yo creo ya de inmediato es importante que podamos hacerlo por los tiempos. Los tiempos son complejos y necesitamos avanzar en estos tiempos. Necesitamos dedicarle el mayor tiempo posible a este momento de la palabra del Señor. Así que vamos a ir a la palabra del Señor, al libro de Romanos, capítulo 7, verso 1 en adelante. Romanos capítulo 7, verso 1 en adelante. Bien, dice así la palabra del Señor. En algunos textos dice como subtítulo analogía tomada del matrimonio. Y dice lo siguiente: ¿acaso ignoráis, hermanos, entre paréntesis, pues hablo con los que conocen la ley, cierro paréntesis, que la ley se enseñorea del hombre entre tanto éste vive? Porque la mujer casada
está sujeta por ley al marido, mientras éste vive. Pero si el marido muere, ella queda libre de la ley del marido. Así que si en vida del marido se uniere a otro varón, será llamada adúltera. Perdón. Pero si su marido muriere, es libre de esa ley, de tal manera que si se uniere a otro marido, no será adúltera. Así vosotros también, hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo, para que seáis de otro, del que resucitó de los muertos, a fin de que llevemos fruto para Dios. Porque mientras estábamos en la carne, las pasiones pecaminosas que eran por la ley, obraban en nuestros miembros, llevando fruto para muerte. Pero ahora estamos libres de la ley, por haber muerto para aquella en que estábamos sujetos. El régimen nuevo, de modo que sirvamos bajo el régimen nuevo del Espíritu y no bajo el régimen viejo de la letra. Que Dios nos bendiga. Es una palabra bastante compleja de entender a primera vista, pero es controversial también, se podría decir, porque confronta doctrinas este mensaje. Sin embargo, hay que hacer este análisis, digamos, para poder dilucidar lo que quiere enseñarnos el apóstol Pablo. Así que vamos a hacer otra oración para pedir que el Señor nos dé su entendimiento. Gracias te damos, Señor, porque esta es tu palabra, está leída, está expresamente escrita, Señor, en este texto, que nos entregara el apóstol Pablo en ese tiempo a los romanos, Señor, pero hoy la queremos escudriñar, queremos entenderla, queremos saber de qué se trata, por qué a usted le plació inspirar al apóstol de esta manera. Así que yo le ruego que podamos tener la claridad suficiente y la capacidad, Señor, de poder explicar de la mejor forma posible su palabra. Se lo rogamos en el dulce nombre de nuestro Señor Jesús. Amén y amén. Bien, vamos a esta palabra entonces. Como subtítulo dice, analogía tomada del matrimonio. Es un tema complejo, pero primero hay que definir de qué estamos hablando. ¿Por qué el apóstol Pablo comienza a hablar sobre algo tan complejo? ¿Por qué aborda este tema del matrimonio? No solamente porque había una ley de matrimonio para que se entendiera lo que era el matrimonio. Lo que hace el apóstol Pablo es primero tenemos que establecer un punto de partida en esto. ¿Por qué el apóstol Pablo enseña sobre esto? ¿Qué capacidades tiene el apóstol Pablo? ¿Quién es el apóstol Pablo? El apóstol Pablo era uno de los hombres más sabios que existía en la época. Primero que nada hay que decirlo, él fue instruido por el sabio Gamaliel, que era un rabino de los cuales tenía una escuela en la cual el que se preciara estar bajo el alero de este sabio tenía que recitar toda la Torá, o sea, todos los mandamientos y los escritos de Moisés por completo, de memoria. Por lo tanto, cuando el apóstol Pablo habla sobre cualquier tema, está hablando desde su origen, desde su raíz. Por lo tanto, no existe un bluff, por así decirlo. No es que él por sí mismo tome estos textos y quiera dar una interpretación distinta a lo que dice su origen. No, al contrario, él es muy minucioso y cuando habla porque hay algo profundo detrás que se debe enseñar. Particularmente, habla antes de esto sobre siervos de justicia. Y aquí establece en el primer versículo algo muy importante que usted y yo debemos manejar, y que si nosotros nos consideramos hijos de Dios, personas cristianas que sirven en este evangelio, necesitamos obligatoriamente, y esto es un desafío para usted y para mí, hacer lo siguiente. Dice, ¿acaso ignoráis, hermanos? Y hace un paréntesis. Pues hablo con los que conocen la ley. Cierro paréntesis. ¿A qué ley se está refiriendo? Hablábamos el domingo, me tocaba poder
compartir con ustedes sobre qué es lo que es la ley, o qué leyes les correspondió al apóstol Pablo poder instruir. Entonces, porque el apóstol Pablo, cuando él se transforma en apóstol y en un mensajero de nuestro Señor Jesucristo, él no tiene escrito un nuevo texto, él tiene escrito esto que aprendió y que lo podía recitar de memoria, y es donde él iba, sacaba aquello que tenía en su corazón, en su mente, en su memoria, y lo impartía, lo compartía con el resto. Por lo tanto, cuando habla de esto, está hablándole a la gente específicamente del sector de Israel, israelitas particularmente. Y ya vamos a ver por qué. Porque cuando habla con los que conocen la ley, está hablando con personas que son del pueblo de Dios. Y es importante destacar que existe una misión para los apóstoles como la que existió con nuestro Señor Jesucristo, y era rescatar al pueblo de Dios. Y aquí se nos provoca a nosotros una distorsión porque abordamos estas palabras o estos escritos desde el occidentalismo y desde una explicación lo más políticamente correcta. Sin embargo, cuando vamos a este texto, tenemos que analizar un trasfondo histórico. Y cuando vemos a Pablo hablando de esta ley y de este particular ejemplo, estamos hablando de una profecía, y una profecía que se debe cumplir por completo. Esta profecía está relacionada con el regreso de Israel. Y para entender esto necesitamos remontarnos al pasado y ir a los tiempos de Salomón. Y los tiempos de Salomón, cuando Salomón comete pecado, es decretado la separación de Israel. Israel era una nación, solo 3 reyes, como Israel, como nación, entendiendo que Israel son 12 tribus, ¿ya? Entonces, cuando Salomón cometió pecado, se decretó una división. Y el Señor determinó que iba a dividir 10 partes de Israel, que eran 10 tribus, hacia un sector, y otras 2 tribus hacia otro sector. Entonces quedó el reino del sur y el reino del norte. Al reino del norte le llamó Judá, y al reino del sur le llamó, perdón, al revés. Al reino del norte le llamó Israel y al reino del sur le llamó Judá. Entonces, a uno de estos reinos, Israel, fue llamado Israel, solo eran 10 tribus. Y estas 10 tribus se perdieron. Entonces nosotros, cuando vamos al tiempo de Romanos, del apóstol Pablo, y abordamos este texto, pensamos que estamos hablando de los judíos como de todo Israel. Y no es así. Cuando hablamos de la tribu de Judá y de las 2 tribus que quedaron en el reino de Judá, estamos hablando de 2 tribus. Y hay profecías establecidas que estas 2 tribus, junto a las otras 10 tribus, por completo, esto es Israel. Cuando hablamos del reino de Israel con 10 tribus, no estamos hablando del reino completo. Pero estas 10 tribus se perdieron en el tiempo, en la historia. Si usted puede después en algún momento googlear por ahí, si quiere, o ir a la misma escritura, se va a encontrar con que Israel se perdió. Se perdieron las tribus, se volvieron lo que se llama gentiles. Entonces, cuando el apóstol Pablo va a los gentiles que conocen la ley, está hablando de los israelitas que se perdieron. Normalmente, nosotros no hacemos esa separación, pero también es importante destacar que cuando vamos al libro, al texto, y vamos también comparando lo que dice la escritura con un mapa, nos damos cuenta de que las tribus de Israel, las 10 tribus, se dispersaron, ¿ya? Y así lo dice, por ejemplo, Pedro en el capítulo 1, y lo dice Santiago en su capítulo 1. Y habla Santiago a las 12 tribus de la dispersión, y habla Pedro a los de Galacia, del Ponto, y todos los que aparecen ahí. Ellas fueron las tribus que se separaron, que
estaban dispersas y se transformaron en gentiles, pero gentiles que conocen la ley, que han transgredido muchas normas de la ley, y que en el fondo también estaban manipuladas por alguien que tenía el dominio, que eran los de la tribu de Judá, o este pueblo de Dios que estaba en Jerusalén y que tenía a los fariseos, a los saduceos y a los escribas, que tenían todo un monopolio estructurado política y religiosamente. Por lo tanto, cuando vamos a este texto y vemos al apóstol Pablo que aborda este tema, está hablándole a los romanos de la época, pero a aquellos que son gentiles que conocen la ley. El hacer esta mención nos convoca y nos obliga a abordar esto desde este punto de vista, digamos, para poder asentar una base y un escenario coherente con lo que dice el apóstol Pablo. Entonces, luego de este paréntesis, dice que la ley se enseñorea del hombre entre tanto que éste vive. ¿No sabes tú que la ley se enseñorea al hombre mientras tanto éste vive? Y aquí hay un punto específico. Porque la mujer casada está sujeta por ley al marido mientras éste vive, ¿cierto? Pero si el marido muere, ella queda libre de la ley del marido. Hasta ahí está todo claro, súper sencillo de entender. Pero miren, aquí ya vamos a entrar en este detalle. Así que si en vida del marido se uniere a otro varón, será llamada adúltera. Pero si su marido muriere, es libre de esa ley. De tal manera que si se uniere a otro marido, no será adúltera. O sea, súper sencillo. Es la ley que estaba establecida para los que estaban casados. Si ella se iba y se unía a otro hombre, estaba en adulterio. Por lo tanto, estaba repudiada por su marido. No quiero entrar en un detalle, que esto no tiene que ver con machismo ni mucho menos, sino que eran con leyes establecidas en un tiempo donde se vivía bajo esta estructura y que se respetaba también, porque si nosotros asumimos seguir una línea, respetamos esa línea de convicción. Bueno, así que si en vida del marido se uniere a otra, en vida del marido se uniere a otro varón, esta sería llamada adúltera. Así también vosotros, y aquí se vuelca, en el verso 4, se vuelca a los gentiles israelitas que conocen la palabra del Señor, pero que estaban dispersos. Y a esos son los que hay que llamar, porque debe cumplirse la profecía, donde Israel ya no va a ser Judá e Israel, van a ser uno solo, ¿ya? Entonces, verso 4 dice, así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo. Es curioso que el apóstol quiere enseñarnos algo muy importante, tomando en cuenta una enseñanza del matrimonio. ¿Por qué lo hace? Porque Jehová en el Antiguo Testamento lo hace a través de las palabras y escritos de los profetas. Vamos a ir al libro de Jeremías, capítulo 3, verso 8. Dice lo siguiente. Vamos a ver primero, mejor. Vamos a ver el primer versículo. Dicen, si alguno dejare a su mujer y yéndose esta de él, se juntare a otro hombre, esto es en el libro de Jeremías. Esto es lo que está citando el apóstol Pablo. Mire qué interesante. ¿Ah? Estamos hablando del apóstol Pablo en el Nuevo Testamento citando un texto de Jeremías. Dice, y yéndose esta de él, se juntare a otro hombre, volverá a ella más. O sea, en otras palabras, ¿volverá a unirse a ella? ¿No será tal tierra del todo emancillada? O sea, va a cometer pecado, por lo tanto va a ser repudiada. Tú pues, le dice a Israel, has fornicado con muchos amigos. Mira qué interesante esta postura. Mas vuélvete a mí, dice Jehová. Hace esta comparación porque para los hebreos era muy importante el matrimonio. Era un pacto tan parecido, si no igual, al pacto que hizo Jehová con su pueblo
en el desierto, cuando pactaron en un lugar específico donde ellos rompieron ese pacto. Dijeron a Jehová todas las cosas que Moisés decía, esto vamos a hacer sirviendo a Dios, y ellos decían sí, así lo haremos, como Dios mande, y cerraban el pacto. Sin embargo, al poco andar, 40 días, un poco más, ellos rompieron este pacto y fueron repudiados. Israel siempre fue nombrada, cuando hablo de Israel, hablo de las 12 tribus, como la amada esposa. Entonces hubo un divorcio, y por ley, escuche bien, por ley, nuestro Dios Todopoderoso tenía que mantener esta separación, porque tenía que existir algo muy importante que lo vamos a ver en un momento. Dice más adelante: alza tus ojos a las alturas y ve en qué lugar no te hayas prostituido, refiriéndose a la dispersión de Israel de estas 10 tribus. En todo lugar fueron sometidos por los árabes, por los egipcios, por Babilonia, por Samaria. Entonces, dice, junto a los caminos te sentabas con ellos como árabe en el desierto, y con tus fornicaciones y con tu maldad has contaminado la tierra, refiriéndose al pueblo de Israel, a las 10 tribus. Por esta causa las aguas han sido detenidas, y faltó la lluvia tardía, y has tenido frente de ramera, y no quisiste tener vergüenza. O sea, había un símbolo. A lo menos desde ahora no me llamarás a mí Padre mío, guiador de mi juventud. ¿Guardará su enojo para siempre? ¿Eternamente lo guardará? Y he aquí que has hablado y hecho cuántas maldades pudiste. Me dijo Jehová en días del rey Josías: ¿has visto lo que ha hecho la rebelde Israel? Refiriéndose a estas 10 tribus dispersas, a las cuales el apóstol estaba reuniendo, y todos los apóstoles que predicaron y hablaron lo hicieron porque tenían que llevar este mensaje a estas 10 tribus. Ellas se ven sobre el monte alto y debajo de todo árbol frondoso, y allí fornican. O sea, trató muy mal a estas 10 tribus, a este pueblo amado, porque se olvidó de sus leyes y de sus mandamientos establecidos por Moisés y los profetas. Y dije, después de hacer todo esto, se volverá a mí, pero no se volvió. Y lo vio su hermana, la rebelde Judá. ¿Se da cuenta, no?, que está refiriéndose al reino de Israel y al reino de Judá. Y ella vio que por haber fornicado la rebelde Israel, yo la había despedido y dado carta de repudio. Pero no tuvo temor la rebelde Judá, su hermana, sino que también fue ella y fornicó. También se olvidaron de Jehová en algún momento, recuérdelo. Y sucedió que por juzgar ella cosas livianas, su fornicación, la tierra fue contaminada, y el adulterio, y adulteró con la piedra y con el leño. Con todo esto, su hermana, la rebelde Judá, no se volvió a mí de todo corazón, sino fingidamente, dice Jehová. Mire qué interesante. Relata este texto, profetizado, ¿por quién? Por Jeremías, lo que sucede posteriormente en los tiempos del Mesías. Tenemos a la Israel dispersa, y tenemos a Judá haciéndose en Jerusalén los espirituales. ¿Con quiénes? A la cabeza, con los saduceos, encargados de los que tienen mucho dinero, ¿ya? Se habían hecho cargo de todo, digamos, la relación política y religiosa entre los reyes, la alta alcurnia. Y tenemos a los fariseos, que eran los que dominaban la clase media y clase media alta, donde había empresas, negocios, comerciantes. Y tenemos a los escribas, que eran los levitas, a los cuales se protegían, y estos redactaban las leyes menores para que nadie pudiera cumplirlas y así tener el monopolio de la fe. Qué interesante. Y poderoso mensaje también. Esto describe lo que está haciendo el apóstol Pablo en el libro de Romanos capítulo 7. Por sí sola se exhorta la Escritura, por sí solo se exhorta el texto de Pablo,
Y habla no de esta ley mosaica, sino que habla de esta ley menor. Habla de la ley establecida como ley de divorcio, como ley de matrimonio, como el pacto de un matrimonio. Pero ¿cuál es el sentido de todo esto? ¿Por qué el apóstol aborda esta situación? Por lo siguiente: así que si en vida del marido, verso 4, así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo ¿de quién? De Cristo, para que seáis de otro, del que resucitó de los muertos, a fin de que llevemos fruto para Dios. ¿Qué quiere decir esto? Esto es lo que no hemos logrado definir ni entender por completo. Y es importante detenernos en este punto. ¿Por qué razón? Porque el apóstol Pablo lo que está haciendo es decirle a estos gentiles que conocen la palabra o que conocen la ley, que estaban repudiados. Ellos sabían que habían cometido pecado y que estaban abandonados por Dios porque nunca le cumplieron. Y estaba esta hermana Judá la rebelde, que también funcionaban, pero de modo capcioso, mentiroso, como sucede hoy en día, ¿cierto? Se parece mucho a lo que está sucediendo hoy en día. Pero aquí está el punto importante. Cuando habla de esta ley de matrimonio, si el marido muere, la mujer que estaba en adulterio queda libre de este pecado. Queda libre. Mire qué interesante. Jesús, el novio, muere. Y cuando muere, por morir por este Israel completo, no solo por las 10 tribus, sino que por el Israel, las 12 tribus, por esta nación, no esa nación política, por este pueblo de Dios, que son estas 12 tribus, muere para que al morir se libere este pacto, o sea, se libere este quebrantamiento del pacto, y ella se pueda volver a casar con el Dios Todopoderoso, con el Padre. En este caso con el Jesús resucitado, que es el novio, el que representa al Dios Todopoderoso. Es una alegoría tan compleja, por eso es que dice una analogía tan compleja de entender, pero es por eso, porque Jesús, el Mesías, el novio, muere porque era un hombre justo, que había cumplido la palabra, que había cumplido la ley, pero no esta ley de los fariseos, ya lo hablamos en otros servicios, sino que la ley de Jehová. Había cumplido con los mandamientos y preceptos, con lo que llamamos hoy día el Antiguo Testamento, lo que nosotros se nos ha enseñado como Pentateuco, o como la Torá, precisamente, como dice estas normas. Entonces, él lo cumplió. Y entendiendo este mensaje, Pablo vuelve a hablarle a los gentiles, entre comillas, que eran parte de este pueblo de Dios, para que entendiesen que el mensaje de Jesús, en su muerte y en su resurrección, era para decir: muero, mi sangre derramo por ti, termino con esta maldición que tenías para que te puedas volver a mí y casarte conmigo. Que Dios les bendiga. Entonces, cuando esto sucede, mientras estábamos en la carne, las pasiones pecaminosas seguíamos, que eran por ley obra de nuestros, ¿de qué? De nuestros miembros, llevando fruto para muerte. Eso era lo que vivía el gentil. No está hablando de nosotros como gentiles, pues nosotros no conocíamos la ley. Se refiere al pueblo de Dios. Pero ¿quiénes somos nosotros? ¿Nosotros somos parte de Israel? No de este Israel como nación política que está hoy día, sino que de este Israel como pueblo de Dios, como estas 12 tribus. Eso es lo que quiere Jehová, y eso es lo que tiene que suceder para que se cumplan las profecías del Apocalipsis, donde estas 12 tribus deben volver a unirse en una sola y reconocer a nuestro Jesús, a nuestro Yeshua como el Mesías. Debe reconocerla, y entonces se completará este proceso maravilloso. Pero demos gracias a Dios porque Él murió para que esto suceda. Nosotros somos injertados a este olivo
a este olivo puro, somos el olivo silvestre que se injerta a este Israel. Por lo tanto, cuando nosotros hemos cruzado del pecado, del no creer en el Todopoderoso, al otro lado, a la otra vereda, y hemos dicho, aceptamos a Jesucristo en nuestras vidas como Señor, estamos diciendo, voy a aceptar tus enseñanzas, voy a seguirte a ti, voy a respetar tu palabra. Y cuando hacemos eso, nos transformamos en lo que se llama cruzados. Hemos cruzado de un sector a otro. Los hebreos, que no son los judíos, sino que son los hebreos, se les llamó hebreos porque fueron los que cruzaron después de la libertad del pueblo de Dios de Egipto. Cuando cruzan, a ellos se transformaron en hebreos, en este pueblo, en esta nación. Usted, cuando hace este simbolismo de cruzar del pecado a la vida y del reconocer al Dios Todopoderoso como nuestro Señor y Salvador, entonces nos hemos transformado en aquellos que cruzan, que son capaces de reconocer que en Él hay poder, y nos transformamos y cruzamos al otro lado. Por lo tanto, también somos parte de este mundo hebreo, no de este mundo nativo, sino que más bien desde el mundo espiritual. Y no hablo de la Israel espiritual porque ese es un concepto que no es bíblico, sino más bien hablo de lo que nosotros hemos vivido, como lo hizo este romano, no me acuerdo su nombre, pero que también abordó, digamos, la fe, y que era justo, un hombre justo. Y cuando un hombre era justo y llamado justo por algún discípulo o por un apóstol, es porque éste cumplía con la palabra de Dios. Entonces, cuando esto pasa, este hombre era romano y es aceptado. Y Pedro es llamado a ir donde este hombre, y Dios le da una mostración un día antes. Y le muestra un lienzo. Un lienzo es una pintura, por así decirlo, donde habían animales impuros. Y Dios le decía, Pedro, mata y come. ¿Qué es eso que Dios le estaba diciendo, que comiera cosas impuras? ¿Estaba atentando contra su propia palabra? Entonces Pedro le decía, no, Señor, ninguna cosa impura ha entrado a mí, jamás. Entonces, cuando por tercera vez ve esta visión, el Señor le dice, Pedro, no llames común o inmundo lo que Él ha limpiado. Entonces muchos se agarran de ese versículo para decir, podemos comer de todo, y no tiene que ver con eso, porque al capítulo siguiente, cuando va a visitar a este romano, que era, él quería aceptar al Señor con su familia, muchos se opusieron, y él le dice y le plantea directamente, tú sabes lo complejo que es para mí venir y meterme en la casa de un gentil. Entonces hubo una discrepancia, una discusión, y Pedro aclara y le dice, miren, el Señor me ha dicho que no llamemos común o inmundo a lo que Él ha limpiado, refiriéndose al hombre, no a la comida. Es importante tomar este ejemplo y esta historia, digamos, por completo, y no solamente en una de sus partes, porque si no caemos en una mala interpretación bíblica y eso es pecado. Porque mientras estábamos en la carne, las pasiones pecaminosas de la carne eran las que seguíamos. Pero ahora estamos libres de esta ley, de la ley refiriéndose no a la ley mosaica, sino que a esta ley del matrimonio, de la que estamos hablando, esta analogía del matrimonio. ¿Por qué? Porque el marido que nos repudió a través de Jesucristo como símbolo falleció, se entregó. Por lo tanto, quedamos libres para poder casarnos con el Mesías en términos espirituales. Este Israel espiritual, este Israel, no, mal dicho espiritual, este Israel como tribu, como las 12 tribus, que dio vida a esta tremenda fe que tenemos hoy día. Es tan complejo no mirarlo de este modo, pero en todo estaba la respuesta. Cuando vemos, por ejemplo, la historia de los hermanos, que uno era el hijo pródigo, habla de 2 hermanos, ¿cierto? Es el símbolo de Israel y Judá. El hermano que se quedó
pero que no necesariamente estaba feliz por lo que estaba sucediendo, que es este Judá, esta hermana pecadora también, y vemos al hijo pródigo que se va, que estaba al lado de papá, y se fue, y comió y compartió todas las algarrobas del mundo, todo lo que estaba a su alrededor, no se guardó, pero conocía la palabra, y cuando tocó fondo, dijo, me volveré a mi padre. Y el Padre estaba en símbolo de espera, como lo está el Señor hoy día, esperando que su pueblo, su nación y todos nosotros nos volquemos a Él, en señal de que hemos reconocido que Él es el dador de la vida. Y Él vuelve a casa y se une y están todos unidos nuevamente en un solo hogar. Hay una fiesta. Recuerde que el Señor habla de las bodas del Cordero. Mire, siempre está relacionado el matrimonio en todo esto, porque el pacto del matrimonio es tan importante para Dios. Tú empeñas tu palabra, tú empeñas tu corazón, tu vida. Por eso es que es importante hoy en tiempos donde todo el mundo también piensa, tal vez, que ya no hay vuelta atrás con tu matrimonio, con tu vida cotidiana. Siempre hay una esperanza. Recuerda que hay un compromiso y necesitamos ambos fortalecer este compromiso, no solo en lo espiritual, también en lo físico, en lo emocional. Estamos sujetos, dice, de modo que sirvamos bajo el régimen nuevo del espíritu y no bajo el régimen viejo de la tierra, de la letra, hablando de este compromiso firmado, y cuando nuestro Mesías vino, muere para darnos libertad. No confundamos el texto. Esto no tiene que ver con cumplir o no cumplir, que con esto nos quedamos libres de la ley mosaica, porque no es así. El Señor a través de la palabra nos señala que tenemos que cumplir con su palabra. Tenemos que cumplir. De lo contrario, no hay establecido otros mandamientos. Jesús dice, yo no he venido a revocar la ley, sino que al contrario, he venido para cumplirla. Establece dos mandamientos y muchos dicen, pero solo hay dos mandamientos. Sí, amar a Dios por sobre todas las cosas, con todo tu corazón, con todo tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Y cuando cumplimos estos dos mandamientos, estamos obligados a cumplir con los otros restantes. Porque si yo no amo a mi prójimo, entonces yo voy a codiciar a la mujer de mi prójimo. Entonces ya no hay amor. Si yo cometo adulterio, porque dice ahí uno de los mandamientos, dice, no cometerás adulterio. Entonces, si yo cometo adulterio, quiere decir que no amo a mi amada. Por lo tanto, estoy quebrantando estos dos mandamientos que entregó Jehová. Si yo deseo o codicio las cosas que tiene mi hermano, si yo levanto falso testimonio, esto es interesante, es maravilloso. Mire, hoy día tenemos a nuestro alrededor algo muy complejo de entender, y está relacionado con ¿cómo lo explico? Estos mandamientos son 5 y 5, son 10, pero hay 5 de ellos que son tácitos, sí, no tienen lugar a duda, y hay otros 5 que están relacionados con las sensaciones, con lo sensualizado que son. Y hoy día tenemos una sociedad que se rehúsa a cumplir los mandamientos y solo quiere vivir en el quebrantamiento de los mandamientos sensualizados. Ese es tema para otro momento, pero es muy importante que podamos observar las leyes del Señor porque son una profecía constante. Que Dios les bendiga. Esto es lo que podemos compartir en el día de hoy. ¿Por qué razón compartimos esto? Si nosotros buscamos en el libro de Santiago, nos vamos a encontrar con algo muy interesante. A ver si rápidamente puedo encontrarlo acá. Bueno, podemos hablar de los Efesios. Los Efesios, más de 100.000 personas aceptaron al Señor cuando Pablo habló de esto. ¿Y a quiénes fue a los Efesios? Al pueblo de Dios, a los israelitas que estaban dispersos y que se llamaban gentiles. Cuando fue a Galacia, ¿a dónde fue?
a los israelitas que se fueron a ese sector, a Turquía. Y recuerde que luego de que fue a ellos, muchos entendieron que este mensaje era para ellos, que conocían la palabra y que el Mesías había muerto para reactivar este pacto y restaurarlos. Y cuando conocieron y aceptaron al Señor, se establecieron estas iglesias de las cuales aparecen en el Apocalipsis después, pero están en Turquía, que es donde está Galacia, Ponto y otros tantos, ¿ya? Sí. Necesitaba entrar en Santiago. Santiago, queríamos ver un poquito de Santiago. Así que tenemos un gran desafío, queridos hermanos y amigos, que es estar completamente dedicados a escudriñar esto y entender el propósito, porque a veces no entendemos de qué se trata esto. Veamos Primera de Pedro, capítulo 1, verso 1. Miren, dice, Pedro, apóstol ¿de quién? De Jesucristo, a los expatriados de la dispersión. A eso les está hablando en Romanos también, el apóstol Pablo. En el Ponto, en Galacia, en Capadocia, en Asia, en Bitinia. Todo ese sector estaba Turquía. Elegidos según la presencia de ¿quién? De Dios, Padre en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Gracia y paz os sean multiplicadas. Después dice, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Y hace hincapié a quienes, a todos estos que son israelitas dispersos. Y les hace hincapié en la resurrección porque aquí se quebró el pacto o se terminó esa maldición y puedes renovar ese pacto y estás nuevamente comprometido con el Dios Todopoderoso. Y nos vamos a Santiago, que lo tenemos por aquí cerquita. Sí. A ver si nos aparece. Bueno. Aquí está. Santiago capítulo 1, verso 1. Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las 12 tribus que están en la dispersión. ¿Se entiende, cierto? A las 12 tribus, a este Israel, incluyendo a Judá, incluyendo a esta hermana de la cual habla Jeremías. ¿Cómo le decía a la hermana Jeremías? ¿Se acuerdan, no? La hermana menor, pecadora. Que Dios nos bendiga, no la tengo ahí a mano. Y les dice Santiago, hermanos míos, a propósito Santiago, era el rabino sumo sacerdote de la sinagoga de aquel tiempo. O sea, él dirigía la sinagoga de aquel tiempo. Recordemos que en el libro de los Hechos, cuando el apóstol Pablo tiene una discusión por los gentiles que estaban recibiendo la presencia del Señor, llamó al primer concilio en Jerusalén, y quien lideró este concilio fue Santiago. Y dice y determina lo que hay que hacer con los gentiles en el libro de los Hechos, capítulo 15. Así que todo esto que les hablo está relacionado con este plan maravilloso de nuestro Dios Todopoderoso, para que hoy nosotros que somos gentiles completamente, que no tenemos ningún linaje relacionado con el pueblo de Dios, podamos ser injertados en esta fe y transformarnos en hijos del Señor. Amén. Les dice, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Que Dios nos bendiga. Siempre ellos estuvieron hablando del rescate del pueblo de Dios por completo. Cuando eso suceda, se cumplirán todas las profecías establecidas en la Escritura. Amén. Estamos muy cercanos a eso. Yo creo que hoy más que antes, la tierra
la sociedad y todo lo que está sucediendo, grita a viva voz que está pronto a suceder todo lo que debe suceder. Que Dios les bendiga. Hasta aquí puedo compartir con ustedes este mensaje y vamos a estar orando por esta palabra. Soberano Dios, le damos las gracias porque nos ha permitido compartir junto a nuestros hermanos, nuestros amigos que verán esto, y que sirva para educarnos, para aprender, Señor, el propósito, que a veces nos confundimos y nos perdemos y le damos otra connotación a su palabra. Sin embargo, esta es clarísima. El propósito de todo este mensaje era salvar su pueblo. Y al salvar a su pueblo, nosotros los injertados que tenemos fe en su palabra, somos parte de esto. Así que yo le ruego que usted bendiga a cada uno de sus hijos que ha prestado atención a estas palabras. Que no confíen en lo que yo puedo hacer o pueda pedir, sino más bien confíen en lo que dice tus palabras. Estos textos escritos, transcritos, sí, por hombres tal como nosotros, pero inspirados por tu Espíritu Santo. Te damos las gracias y te rogamos, Señor, que selles esta palabra en los corazones de cada uno de tus hijos. Te lo rogamos en el dulce nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Que Dios les bendiga. Vamos a estar leyendo las peticiones de oración. ¿Las envió todas ahí? Sí, todas las que estaban acá y en el otro lugar en orden. Son todas las mismas. Ya. Así que vamos a estar viendo las peticiones que tiene nuestra pastora. Le voy a rogar a nuestro hermano José Miguel que me mande a mi WhatsApp normal las peticiones que tenemos de la Iglesia Central para también orar por ellas de ahí. Así que escuchemos las que han llegado por ahora. Amén. Mi hermana Mercedes Zúñiga pide la oración por su familia, que busquen a Cristo, que tomen control de su vida. Por mi hermano José Pedrero, que no está bien de salud, han traído acá a Santiago y vuelven con él nuevamente. Tienen que traerlo acá a Santiago. Entonces ellos confían en el Señor. Por mi hermana Rosita Mora y mi hermano Mariano Morales. Por Lucía Cheuquenao, para que Dios siga haciendo obra por su salud. Por Emilio Rebolledo y Manuel Saldías. Por Paz Martínez y familia. Por mi hermana Isabel, por sus dolores que tiene a su cuerpo. Petición por mi hermana Ana María Canales. Y mi hermana Paola Luengo también tiene una petición ante el Señor. Mi hermana Paola Leal también tiene petición al Señor. Por Paz Belén, pide oración por una petición que Dios le responda conforme sea su voluntad. Por mi hermano Andrés Cher, que siempre está orando por él, porque él, como ustedes todos saben, su trabajo que tiene, para que el Señor lo cubra con su sangre y lo haga invisible de esta enfermedad. Por Ana María Aravena, por su mamá que también está enfermita. Por la familia Maribel Álvarez y familia, dice, porque sabemos que están todavía pasando por el dolor, que el Señor vaya curando aquellas heridas. Y por Fabiola, que es su hermana también, y por sus hijos. Esto y todos los hermanos, las peticiones del grupo de oración que tenemos, de todos los grupos de oración que están, hermanos, en todas partes, le pedimos la oración por ellos, que siempre estemos orando por este grupo. Que el Señor les bendiga grandemente. Y si no he nombrado alguno, que en esta oración que van a hacer, también vaya usted confiando en el Señor, que va a hacer toda la obra. Amén. Y usted avisa por el pastor. Sí, así que vamos a estar orando ahí también por Esmirra Rebolledo, ¿te parece? Sí, Manuel Saldía. Oración por Paola, por Patricia Montes y su familia, por Emilio Benavides, por Carolina, Francisco y bebé que están esperando para que Dios le dé salud y protección. Oraciones por Emma, ella ya está en casa con su familia. Oración por Gabriel Cornejo, por salud y para que Dios obre en él. Oración por Lorenzo Álvarez, Jara y su esposa que se encuentran con COVID, para que Dios obre. Oración por Germán Guerra y toda su familia, para que Dios otorgue fortaleza y de sus infinitas misericordias. Oración por nuestros ancianos, nuestros hermanos en el extranjero y en las diferentes iglesias a lo largo del país. Oración también por nuestro hermano Riquelme. Él está con COVID. Nos acaban de avisar el día de hoy que está con COVID y que
Vamos a estar orando por él. Oración por... bueno, hasta ahí están las peticiones de oración. Si hoy día en el grupo de oración nos avisaron, nuestro pastor Montes, y vamos a estar orando por él, por su familia. ¿Ya? Hasta el momento su familia está bien. Él fue diagnosticado positivo de COVID, pero no sabemos mucho más, así que vamos a estar orando para que el Señor tenga de él misericordia. Oramos por nuestro pastor Barros también, que ha estado trabajando fuera de Santiago y no alcanzaba a volver. Están trabajando en Chicureo, sí, por allá, lejos. Entonces, la hora que ellos vuelven, el taco es horrible, así que hemos podido compartir este servicio que me correspondía a nuestra iglesia central, pero lo hemos compartido para ambas iglesias, lo cual para mí también es una bendición, el darle cariño a nuestros hermanos de Linares, a nuestra iglesia central y a todos los que estén conectados en alguna medida. Vamos a estar orando por sus peticiones. Si no alcanzó a ponerlas acá, vamos a orar igual por nuestros amigos, nuestros hermanos, nuestros familiares, nuestros hijos, por todos, para que Dios tenga de ellos misericordia. Padre eterno, le damos las gracias porque usted nos permite poder orar. Señor, yo te pido por cada uno de los que hemos nombrado en esta oración, en esta ocasión, para que tú respondas por misericordia, no porque nos obedezcas y creamos que eres nuestro empleado, sino que porque tú tienes tal misericordia de nuestras vidas, Señor, que cuando clamamos a ti, te expresamos el deseo de nuestro corazón, tú respondes. Sin embargo, respondes bajo tu voluntad, bajo la voluntad de un Dios soberano, que no es como los hombres, que toma decisiones, pero que no nos consulta. Y oramos por misericordia, nada más, por aquellos que están enfermos, por nuestro hermano Riquelme, que está con COVID, y muchos otros que tal vez lo estén, por nuestros amigos que han tenido enfermedades, por la esposa de mi compañero de trabajo, Señor, por todos tus hijos, Señor. Oramos por todo, por nuestros hijos, por mi esposa, mi suegra, por nuestros hermanos, por todos, Señor. Oramos y pedimos para que tú tengas misericordia. Oramos por aquellos que están en los centros de oncología, Señor. Por los ancianos, por las viudas, por los huérfanos en el Sename y en los distintos lugares. Por los que están en las cárceles, Señor. Tal vez prisioneros, Señor, injustamente. Así es, Señor. Y también por aquellos, Señor, que justamente están pagando, Señor, una causa para que te puedan conocer y restaurar sus vidas, Señor. Oramos por aquellos que necesitan de usted y por todos, Señor. Oramos por nuestros amigos, por nuestros hermanos, Señor. Por aquellos que están angustiados, por aquellos que están en los hospitales con COVID, por pastores que han estado gravemente enfermos y que siguen gravemente enfermos, Señor. Te pido, Señor, que nos bendigas y nos des una respuesta positiva, Señor, a nuestra necesidad. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo te lo rogamos. Amén y amén. Le damos las gracias al Señor porque usted ha compartido con nosotros, porque hemos podido en este día disfrutar junto a usted también de un tema tan apasionante. Me encanta la palabra del Señor, me emociona cada vez que podemos buscar su presencia y obviamente el Señor hace siempre milagros conforme a su bondad y a su misericordia. Les dejamos invitados para el día domingo a las 10:30 de la mañana en el Templo Central. Se va a estar transmitiendo este servicio y en la tarde para los hermanos de Linares, y si alguien más quiere conectarse, a las 7 de la tarde del día domingo. No se olvide de seguir orando al Señor, de seguir pidiendo para que el Señor vaya obrando con misericordia en todos nosotros. Amén. Aquí les dejo con una alabanza de nuestro recordado y amado amigo Florencio, quien hablara: no hay imposible para Dios. Así que escúchenla un momentito, porque habla de esto tan importante, llevar la vida al dolor. Que Dios les bendiga y hasta la próxima. Hacemos cambiar para bien del amor. El amor es solo canción. El amor es solo
amor escrito en la cruz, entregando su vida por ti y por mí. Para Dios no existe imposible, para Dios no puede salvarse. Para quien sea un sueño imposible, conquistar lo que llena su alma. Por amor no debe saber que sus días aún no existen, para ver lo que puede el Señor entregar sus manos solo que el amor del llevas tu vida, corazón, es tiempo de amar y hablarles de Dios. En muchos lugares de dolor, mientras la gente alrededor. El amor no es solo canción, el amor no es solo un poema, el amor escrito en la cruz, entregando su vida por ti y por mí. Para Dios no existe imposible, para Dios no puede salvarse. Lo demás en la vida consiste en amar y entregar a la gente. El amor que sustenta el Señor, el amor que hace nuevas las cosas, el amor que nos guarda mejor, el amor que nos da. Chao, chao.